La administración es un proceso a través del cual se coordinan y optimizan diversos recursos para conseguir determinados fines. No es, como puede pensarse, un aspecto vinculado solamente a la industria y al gobierno, sino que en todo acto humano la administración se halla presente. Históricamente, el hombre ha tenido que recurrir a ella para el logro de sus fines, aunque no fue sino hasta el siglo XIX que comenzó su estudio sistemático y se formularon diversas teorías del proceso administrativo. En nuestro país, es posible rastrear una historia de la administración a través de las diversas fases históricas por las que México ha atravesado. Antes de la llegada de los españoles, los habitantes del SEM Anahuac ya practicaban principios básicos de la administración, como la división del trabajo según la edad y la especialidad de cada individuo, además de desarrollar diversas actividades agrícolas y artesanales, a la par que se desarrollaron importantes rutas comerciales por todo el territorio. Una característica de este periodo fue el establecimiento de clases sociales y una jerarquía en la que el Huaytlatoani se hallaba en la cima de la pirámide social. La forma de gobierno era teocrática, por lo que la dirección de los asuntos de Estado quedaba sometida a la dimensión religiosa, que a su vez se lleva presente en todos los aspectos de la vida: el nacimiento, la escolarización, la agricultura, la guerra y el comercio. Yecatecutli era el dios responsable de cuidar los comerciantes, y Chantico era la diosa que cuidaba de la riqueza, pero también del hogar. La administración de los recursos humanos, tecnológicos y materiales se hace evidente en las construcciones religiosas, como los templos y pirámides, y amplias ciudades como Tenochtitlán. En otro aspecto, la organización militar que permite a los aztecas gobernar gran parte del territorio de México es ejemplo de una administración que logró manejar y distribuir eficientemente sus recursos humanos. Paralelamente, establecieron una red de caminos, de comunicación y amplias rutas comerciales que iban desde el norte de México hasta Centroamérica y que atravesaban el territorio desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico. Cuando los españoles llegaron, quedaron admirados de este progreso, inesperado y semejante a los que ellos conocen en Europa, y aunque mantuvieron algunas instituciones, otras fueron modificadas en función de los nuevos intereses. En los 3 siglos que duró la colonia, los españoles establecieron un gobierno con una administración central. El virrey sería el representante de los intereses de la corona y el encargado de la explotación y manejo de los recursos de la Nueva España. Fueron 2 las principales actividades productivas de la colonia: la agricultura y la ganadería. Ambas contaron con la mano de obra barata y constante de los indígenas, quienes trabajaron en las minas que produjeron incontables riquezas. Diversas instituciones surgieron en la colonia para administrar la mano de obra y los recursos. Las encomiendas, en las que los individuos trabajaban para pagar al propietario de la tierra los bienes que éste les había otorgado, y las haciendas, enfocadas principalmente a la agricultura y a la ganadería, además de producir diversos bienes de consumo como mezcal, pieles, tejidos, azúcar, entre otros. La transformación de los productos primarios en objetos de consumo tiene lugar en los obrajes, espacios donde los trabajadores, en su totalidad indígenas, elaboraban productos. Y todas estas instituciones quedaban sometidas a las ordenanzas, que regulaban la forma de trabajo y establecen leyes para el buen funcionamiento de las actividades productivas. Con la emergencia del movimiento independentista, las instituciones se transformaron. La abolición de la esclavitud en 1813 produjo que la mano de obra de las haciendas y encomiendas cambiara, y con el caos propio de la guerra, la industria se vio totalmente afectada. A pesar del convulso periodo que siguió a la Revolución de Independencia y que se extiende hasta la segunda mitad del siglo XIX, México logró progresar económica, política e institucionalmente. Se crearon bancos y se incentivó la industria, y aunque la administración seguía siendo rudimentaria y la práctica de esta era totalmente empírica e intuitiva. Las leyes de reforma propusieron una libertad de culto, que se extendió hasta una libertad de enseñanza y de imprenta, además de propiciar el desarrollo de la industria y el comercio.
Quizás el periodo de mayor estabilidad y desarrollo fue el comprendido de 1877 hasta 1910, la llamada Pax Porfiriana, en la que se impulsó la inversión extranjera, se fundaron instituciones culturales y científicas y la industrialización del país tuvo un desarrollo significativo. Aún con esto, la administración siguió siendo centralizada y las formas de organización aún eran intuitivas y totalmente autoritarias. Con la Revolución Mexicana, el país se vio nuevamente en un momento de fuerte crisis económica y administrativa. La Constitución de 1917 estableció algunos parámetros para el buen funcionamiento del país, pero aún así, el progreso no fue posible sino hasta la década de 1930. Ejemplo de esto es la expropiación de la industria petrolera, que permitió el progreso industrial en diferentes ámbitos, la nacionalización de la banca en 1982 y la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1990. Con esto, comenzó una transformación en las instituciones, obligando a la mejora de los procesos administrativos y a la implementación de otras maneras de enfrentar los retos de la gestión. En las últimas décadas, el progreso tecnológico, científico y social ha obligado a que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, se encuentren con retos que exigen generar estrategias administrativas para enfrentar las nuevas exigencias. Esto último expresa la presencia constante de la administración en las diversas facetas de la actividad humana y también muestra que en cada época y cultura hay estilos de administración que son producto de los valores sociales, culturales y económicos que prevalecen en determinado momento y sociedad.